La tarde del Yom Kippur del año 1944, ingresaba por última vez en la sinagoga de Roma el rabino Israel Solar. Aquella tarde otoñal, el profesor de exégesis y literatura semita de la Universidad de Padua y estudioso del Antiguo y del Nuevo Testamento, tuvo una visión que sería el paso final hacia su conversión. Nuestro Señor Jesucristo, según él mismo lo narra en su autobiografía Antes del Alba, su conversión, nuestro Señor se le apareció en un prado vestido con un manto blanco y encima de su cabeza el cielo azul, y le dijo: «Estás aquí por última vez». La contestación de mi corazón fue: «Así sea, así será, así debe ser». Posteriormente, para su grata sorpresa, el rabino supo que aquella misma noche también su esposa había tenido una visión de Cristo que le imponía las manos y le bendecía. Los estudios sobre Cristo del ahora bautizado Israel Eugenio Soli habían iniciado mucho antes, pues su estudio del Antiguo y del Nuevo Testamento le habían hecho comprender que el siervo sufriente de Isaías, que nosotros nos proponemos tratar en esta exposición, no podía ser ni Israel ni Job, sino solo Cristo. Lo que en cambio le costaba aceptar a él es que aquel Cristo, siervo sufriente de Isaías, fuera el Mesías, el Verbo encarnado, y que debía éste padecer para entrar así en la gloria y redimir al género humano. La escena que nosotros consideraremos en nuestra exposición del cuarto cántico del siervo de Yahvé, siervo sufriente de Yahvé, es uno de los principales pasajes bíblicos y nos permite profundizar de maravillas el valor redentor de la pasión y muerte de Jesús. Dividiremos nuestra exposición luego de una introducción, de explicar el contenido general de los cuatro cánticos y su ubicación en el libro de Isaías, su género literario. Comentaremos el texto del siervo sufriente, para luego concluir con la teología que él mismo nos ofrece y su cumplimiento en la cruz. Los cánticos del siervo de Yahvé. Los cánticos del siervo sufriente se encuentran en la segunda parte del libro del profeta Isaías, entre los capítulos 40 y 55, en el llamado libro de la consolación. Se los divide y denomina con números ordinales cada uno de estos cuatro cánticos, y porque están separados por secciones intermedias, a saber, primer cántico, el siervo da su discurso de presentación, Isaías 42, 1, 4. Se expresa la importancia de su misión ante Dios y lo que debe realizar. El segundo se encuentra en el capítulo 49 del profeta Isaías, versículos 1 al 9, y presenta aquí los atributos del personaje misterioso, siervo de Dios. Este siervo es enviado por Dios para implantar la justicia y la verdad, y aparece ya aquí predicando a los paganos, a las naciones. El tercer cántico, Isaías 54 a 9, el siervo explica la finalidad de su misión, y aquí se observa ya la viva oposición que deberá padecer. Se le hacen sufrir maltratos graves y violentos. Por último, el cuarto cántico en el que deseamos detenernos, describe los sufrimientos del siervo de Yahvé y da una clara expresión teológica del fruto de esos sufrimientos, que no es nada menos que el fruto de la redención, el perdón, la remisión de los pecados. Dentro de la introducción, un segundo punto, la identidad del siervo de Yahvé. Los estudiosos de Isaías, y en particular de este cuarto cántico, difieren en la interpretación del personaje misterioso. Para algunos es Israel, el pueblo elegido que debe padecer. Para otros puede ser Abraham, Moisés, Job y Jeremías. Pero la literatura del Nuevo Testamento, escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos ha dejado a las claras que el cumplimiento de los sufrimientos del siervo de Yahvé se realiza a las claras
en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Mateo y sobre todo Lucas en mayor escala, también Marcos, Juan y San Pablo, nos han dejado citaciones explícitas de los textos del siervo sufrimiento y también alusiones que revelan este misterio. Punto C dentro de esta introducción, el género y valor literario de este cuarto cántico. El cuarto cántico es sin lugar a dudas profecía. Profecía de los sufrimientos que el Mesías debería padecer, escrita 6 o 7 siglos antes de Cristo. En el cántico se presenta un prólogo en el cual Dios en ese oráculo presenta a su elegido, a su predilecto. Intervienen en el cántico diversos interlocutores presentados en plural, al modo de lo que podemos observar en la tragedia griega y salvando las distancias del texto inspirado. Se sigue con atención el monólogo de Dios, se va reflexionando y admirándose ante lo que ocurre, casi al modo de un diálogo. Todo es descrito en un modo muy patético. Y el pasaje profetiza, como decimos, los dolores de nuestro Señor, los dolores que Cristo debería padecer, para luego manifestar el resultado, fruto final de sus sufrimientos, la redención y su exaltación. Bien, ustedes pueden leer el texto de Isaías 52, 13 al 53, 12. Dice así, en primer lugar, un prólogo que presenta la doble y opuesta situación del siervo de Yahvé, 52, 13, 15. He aquí que mi siervo triunfará, será engrandecido y exaltado, y será muy enaltecido, de manera que muchos se asombraron de él. Así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los seres humanos. Así asombrará muchas naciones, los reyes cerrarán la boca delante de él, porque verán lo que nunca les había sido contado y comprenderán lo que nunca habían oído. Punto 2. La narración de los sufrimientos, la finalidad y el efecto de la pasión del siervo sufriente. Versículos 2 al 3. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento, y como que escondíamos delante de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Punto segundo, dentro de la narración de los sufrimientos, los motivos teológicos del sufrimiento, versículos 4 al 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Tercero, versículos 7 al 10, otros sufrimientos del siervo de Yahvé. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero y como una abeja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Por medio de la opresión y del juicio fue quitado, y respecto a su generación, ¿quién la contará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte, aunque nunca hizo violencia ni hubo engaño en su boca. Finalmente, punto cuarto, dentro de los sufrimientos, los frutos de este sufrimiento, la muerte del siervo y su glorificación. Versículo 10. Con todo esto, Yahvé quiso quebrantarlo y le hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. A causa de la angustia de su alma verá la luz y quedará satisfecho,
Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Hasta aquí lo que considero introductorio a nuestro estudio, el texto, su género literario, las interpretaciones más comunes equivocadas, pero en fin, que se han dado a lo largo de la historia. Vamos ahora a la interpretación del texto. Cuando leemos este pasaje, todos los años para el Viernes Santo se lo lee, aparece la persona de Cristo sufriente a primera vista y el sentido redentor, expiatorio y vicario de sus sufrimientos. Hay diversos estudios que estudian en detalle el texto, las citaciones de cumplimiento, sus alusiones en el Nuevo Testamento a las que ya hicimos referencia. Nosotros buscaremos de exponer desde el punto de vista del texto su cumplimiento en el siervo en Cristo, del siervo en Cristo nuestro Señor, viendo cómo en el sentido literal, en las expresiones verbales, en los sustantivos, en las humillaciones del siervo, digo en el sentido literal, eso se cumple en Jesucristo. Y viendo cómo, desde ya adelanto la conclusión, lo más profundo del texto, que es la remisión de los pecados, es lo que nuestro Señor obra en la cruz. Nosotros trataremos especialmente 5 puntos. Primero, más introductorio, pero importante, que el siervo es un hombre, inocente y paciente. Segundo, el valor expiatorio de esos sufrimientos. Tercero, el valor vicario de la expiación del siervo. Cuarto, la entrega voluntaria de Cristo y la aceptación salvífica de Dios Padre. Quinto, la humillación y exaltación. Bien. Con precisión de narrador y de historiador, Lucas nos presenta al siervo. Por única vez en todo el Antiguo Testamento, quien sufre y entrega su vida de modo sacrificial por los pecados es un ser humano. Diversamente a lo que encontramos en todo el sistema cultural del Antiguo Testamento, donde se ofrecían como sacrificio para expiar los pecados víctimas animales. En este pasaje, en el cuarto cántico, se ofrecen a Dios los sufrimientos de un hombre, y a estos sufrimientos se les da en el oráculo un valor redentor. Este hecho de un ofrecimiento humano, con el cual estamos probablemente familiarizados porque lo vemos y lo conocemos por el ofrecimiento de nuestro Señor en la cruz, decía, este hecho es algo único. Los otros personajes a quienes toca sufrir en el Antiguo Testamento jamás hacen del propio dolor un sacrificio con valor expiatorio. Sí tenemos mártires, pero no tenemos el fruto del perdón de los pecados. Porque es en efecto la carne y el cuerpo que Cristo asume el instrumento de la divinidad para redimirnos, ofreciendo sus sufrimientos en la pasión. Isaías agrega declara la inocencia del siervo sufriente. En el versículo 9 dice, se dispuso con los impíos su sepultura, aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca. Y expresa también del siervo sufriente, el silencio con que padece. Dice en el versículo 7, él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un manso cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. De este modo queda explicitada la inocencia y mansedumbre del siervo sufriente de Yahvé, que nosotros vemos cumplida en Cristo. Y vemos que el siervo de Yahvé es un ser humano, como acabamos de explicar, porque como sabemos, Cristo, Dios en Cristo, quiso reconciliarnos, porque Cristo ofrece su vida al modo de un sacrificio que nos abre las puertas para entrar en comunión con Dios, que es lo que buscaba o intentaba todo el sistema cultural del Antiguo Testamento.
Para esto, en el Antiguo Testamento se buscaba que la víctima ofrecida fuera sin defecto, ni mancha, para purificar con esa pureza, con esa inocencia, la impureza y pecaminosidad de los hombres. Ante este hecho, el autor inspirado, el autor de la carta a los Hebreos, dirá del sacrificio de Cristo. Si aquello, ¿no?, los sacrificios del Antiguo Testamento buscaban esa expiación, ¿cuánto más, Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo? Hasta aquí el primer punto. Segundo punto, es el más extenso que deseo tratar, el valor expiatorio de los sufrimientos del siervo de Yahvé. Estos sufrimientos del siervo y su muerte, que es declarada en el mismo cántico, estos sufrimientos y su misma muerte son proféticamente citados por nuestro Señor en Lucas 22:37. Allí el texto de Isaías 53:12 nos dice: os digo que esto está escrito, esto lo dice Cristo, y debe cumplirse acerca de mí. Con los malhechores será contado. Por lo que se refiere a mí, tiene fin. El pasaje de Isaías citado por Cristo y transmitido a nosotros por Lucas tiene su cumplimiento pleno en la crucifixión. Y ese cumplimiento se realiza justamente por la expiación que Cristo ofrece por nuestros pecados y que el cántico del siervo manifiesta en 12 ocasiones. Citemos los textos. Esto puede constatarse tanto en la versión hebrea como en la versión de los 70, la versión griega. Los textos nos muestran de maravillas esto, trataremos de simplificarlo. En primer lugar, Él aspergerá, dice el versículo 15 del capítulo 53. Luego dice Isaías 53:4, Él cargó nuestras enfermedades, para luego añadir otra expresión, sufrió nuestros dolores. Ese cargar, ese sufrir, son dos acciones que se utilizan o que aparecen frecuentemente como parte de los pecados que se dejaban depositados sobre la víctima sacrificial que se ofrecía sobre los altares del Antiguo Testamento. Isaías 53:5, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Se repiten verbos que van explicitando los sufrimientos del siervo y a la vez aquí se especifica la razón, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. El castigo que se inflige al siervo, que nos trajo la paz, que es el fruto de la redención, al cual San Pablo hará referencia en Efesios, el castigo que nos trajo la paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Luego Isaías 53:6, pero Yahvé, de nuevo, cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:7, Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero, que es la víctima más frecuente del sacrificio veterotestamentario, fue llevado al matadero y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco Él abrió su boca. Isaías 53:8, por medio de la opresión y del juicio fue quitado, fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Isaías 53:10, cuando se haya puesto su vida, cuando haya entregado su vida como sacrificio por la culpa. Luego Isaías 53:11, mi siervo justificará a muchos, utiliza ese término, nosotros lo conocemos y estudiamos por el desarrollo que hace de la justificación San Pablo, especialmente en la carta a los Romanos, y cargará con los pecados de ellos. Isaías 53:12, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Todas estas citaciones, 12 citaciones del oráculo isaiano,
En todas ellas el siervo realiza acciones que poseen un sentido expiatorio. Se podrían ver en detalle, nosotros las hemos estudiado, citaremos las principales. En primer lugar, digo para confirmar en el texto el valor sacrificial, que a la vez se encuentra en un campo semántico, así se llama, el cuadro de todos los términos que se utilizaban en relación al culto del Antiguo Testamento. Entonces ese cuadro, ese campo de la semántica, de la terminología que se utilizaba en el Antiguo Testamento reaparece aquí. En primer lugar, la expresión más importante es colocar la propia vida. Ya la cité en Isaías 53:10. El sustantivo hebreo, asam, es un término técnico sacrificial y significa la ofrenda por el pecado, específicamente. La ofrenda de reparación. Y lo mismo debemos decir de la presencia en este texto particular del verbo sim, que significa colocar, y del sustantivo nefesh, alma, vida, que sigue a asam, ya citado. Toda la frase es una expresión técnica del valor sacrificial de la muerte del siervo, que puede traducirse como dar la propia vida en sacrificio de expiación. La misma fórmula de Isaías 53:10 se encuentra presente en algunas expresiones del Nuevo Testamento y que son expresiones aceptadas por el común sentir de los estudiosos como expresiones sacrificiales. Concretamente, Marcos 10:45 y su paralelo de Mateo 20:28 dicen entregar la propia vida como redención. Donai tempsigen autu litron. Litro es el verbo redimir. Estas expresiones, traducidas así por referencia al texto de las 70, son un claro ejemplo una clara constatación del cumplimiento en Cristo de los sufrimientos, del valor de los sufrimientos, es decir, del valor expiatorio. Lo mismo en Juan 10, 11, 15, 17 y 18, siempre del capítulo 10, encontramos dar la vida. Tizenai tem psigen. El segundo término de indudable valor sacrificial que utiliza Isaías es el jifil imperfecto de la raíz natsah, que significa asperger, purificar, expiar. Y tanto su recurrencia en el Antiguo como en el Testamento como en el contexto isaiano corroboran su sentido expiatorio. Así en Éxodo 29:21 se indica la aspersión hecha por Moisés sobre Aarón, sus hijos y sus vestiduras. Y el mismo verbo es utilizado para la aspersión que el sumo sacerdote hacía cada año con la sangre de las víctimas, para purificarse de los pecados. Justamente la relación que tiene con la aparición de Cristo al rabino que hemos citado al inicio, en el día del Yom Kippur, en el día de la purificación. La tercera expresión expiatoria se encuentra en Isaías 53, 11 y 12. Dada su extensión e importancia para la interpretación sacrificial y para verlas comprobadas en Cristo, nos limitaremos a citar las proposiciones. A. Acción sacrificial del siervo. Se lee, mi siervo justificará a muchos. Luego, y de sus culpas él se hará cargo. B. Acción de Yahvé en favor del siervo. A. Por lo cual le asignaré una multitud, fruto de la redención. B. Y repartirá el botín con los poderosos. Luego, acción sacrificial, le hemos llamado A', acción sacrificial del siervo en favor de la multitud, porque en efecto él entregó a la muerte su vida. B. Y fue contado entre los inicuos. Todo esto en el versículo 12. C. Mientras que en realidad él cargó el pecado de una multitud. D. E intercedió por los inicuos. Como puede observarse en estos versículos, nosotros pasamos por alto las raíces hebreas, palal, pagá, arraj, nasaj, expresan sacrificio e intercesión. La terminología verbal en estos versículos del cántico del siervo sufriente recurre en algunos pasajes como parte del ritual sacrificial del Antiguo Testamento,
que a nivel cultural era la realidad requerida por Dios para poder perdonar los pecados de los hombres. Cuarto, a estos términos ya mencionados se agrega la comparación del siervo como un cordero, llevado al matadero, metáfora que hace referencia a los sacrificios del Antiguo Testamento. Las frecuentes referencias que encontramos en el texto de Rabbim, la multitud, de quien es el siervo, cuyos pecados carga el siervo, encuentra también un explícito contacto sacrificial en Levítico 16, 15, 22, donde uno de los animales sacrificados era ofrecido por el pecado de la multitud, de la comunidad. Quinto, el sentido y valor expiatorio de los sufrimientos del siervo se manifiesta en otros sintagmas que nosotros dividimos para que se entienda y se sintetice, digamos, la idea. A, enfermedad y pecado, términos que expresan eso. B, las humillaciones. Esa enfermedad es manifestada, ustedes pueden recorrerlo en el texto, sin aspecto, sin esplendor, sin experiencia. Las 3 en 53.2. Como desfigurado, 53.14. El siervo debe padecer en su cuerpo dolores físicos, 53.3. La enfermedad, 53.3. Las heridas, 53.5. Ser golpeado, 53.4. Herido, en el mismo versículo. Afligido, 53.7. Perforado, versículo 5. Pulverizado, castigado, versículo 8. Molido, versículo 10. Y ve, como decía, las humillaciones que el profeta, el oráculo profético narra acerca del siervo sufriente de Yahvé y que se cumplen en nuestro Señor. Así lo expresa. No deseado, versículo 2. No tenido en cuenta, versículo 3. Despreciado, rechazado de los hombres, el mismo versículo. Humillado, versículo 7. Contado entre los transgresores, el ya citado, versículos 8 y 12. Con los malvados, versículo 9. Con violencia ser llevado, versículo 7. Ser tomado con opresión y juicio, ser arrancado, versículo 8, de la tierra de los vivos. Para concluir expresando su muerte con las expresiones ser eliminado y en un sepulcro ser colocado, versículo 8. Toda la terminología indica la eyección total que padece el siervo de Yahvé e indica a las claras lo que sabemos nosotros que nuestro Señor experimentará y vivirá en sus sufrimientos para redimirnos. A estos términos apenas expresados se agregan los verbos que le dan el contenido de valor expiatorio y que subrayan el valor sacrificial de los sufrimientos. Nosotros ya hemos mencionado algunos. Llevar, cargar, sufrir, versículos 4 y 12. Derramar y entregar, versículo 12, que son dos verbos que aparecen en las palabras de la institución de la Eucaristía. Cuerpo entregado, sangre derramada. Y así también, viene hasta aquí los verbos, y así también a esto se agrega el beneficio en favor de quien se realiza toda esta expiación. Muy frecuentemente recurre el sufijo nominal nos en español, en hebreo nu. El pronombre personal nosotros, anachnu en hebreo. La presencia de la preposición y del sufijo de primera persona, ali, para nosotros, lanu, que expresan que los sufrimientos del siervo son en favor de alguien, es decir, poseen un valor vicario, es decir, son sufridos en lugar de nosotros que deberíamos sufrir y pagar por nuestros pecados. El cántico del siervo sufriente de Yahvé, como puede observarse, es uno de los pasajes, tal vez aquel pasaje en el cual ha quedado más claramente expresada y de modo más completo y expresivo el contenido sacrificial que Dios da a los sufrimientos de su Hijo. La vicariedad de estos y la intercesión. Hasta aquí entonces el estudio de las expresiones sacrificiales expiatorias y de los sufrimientos que padece el siervo de Yahvé y que han sido expresados así, explicados o especificados en su sentido literal.
para cerrar esta idea de la expiación de los sufrimientos del siervo de Yahvé. Comenta el padre Gonzalo Ruiz Freites en su estudio sobre el valor salvífico de la muerte de Jesús. Hay una relación entre la intercesión y la expiación de los pecados. Nosotros lo hemos mencionado en el siervo sufriente. En el relato de Lucas esta relación es manifiesta, pues la intercesión de Jesús se refiere justamente al perdón de los pecados. De este modo, el relato insinúa el modo como Jesús ha obrado la salvación mediante su muerte en cruz. Si Jesús tiene poder para perdonar los pecados, y sin embargo pide al Padre el perdón por otros, y lo hace en este momento solamente de su muerte en cruz, entonces el relato indica implícitamente el valor expiatorio de su muerte en favor de otros delante del Padre, lo cual está claramente establecido en el cuarto cántico del siervo de Isaías. En la concepción hebrea hay una relación entre sacrificio y perdón de los pecados, hasta el punto que se afirma que sin efusión de sangre no hay remisión de pecados, Hebreos 9:22. De modo que la mención del perdón en el momento de la crucifixión tiene relación con la remisión de los pecados obrada de modo sacrificial. Él, Cristo, está en una posición intermedia entre el Padre y los pecadores e intercede por ellos en el momento en el cual entrega su cuerpo y derrama su sangre por otros, de modo vicario, estableciendo mediante este sacrificio un sacrificio de nueva alianza. Puede leer el carácter salvífico de la muerte de Jesús, páginas 74 a 75. Bien. Así queda claramente establecido lo más importante de lo que expresa el texto, su valor expiatorio, sacrificial, para redimir nuestros pecados. En tercer lugar, ya lo hemos mencionado en el texto, el valor vicario de la expiación del siervo sufriente. Ya dijimos cómo en diversos lugares se repite el pronombre, el sufijo, el en nosotros, en favor nuestro. Como en la institución de la Eucaristía se lee también por vosotros. El profeta expresa así la satisfacción vicaria ofrecida por el siervo. Cristo, por medio de su pasión y muerte, dio satisfacción vicaria a Dios por los pecados de los hombres. Expresión enfáticamente enunciada, en primer lugar, en la historia de la Iglesia por San Anselmo de Canterbury. Entonces, satisfacción vicaria por los pecados de los hombres, es decir, una ilimitada virtud expiatoria. Puede confrontarse Denzinger 799. Bien, en cuarto lugar, algo hermoso que consideramos en el siervo de Yahvé y en nuestro Señor Jesucristo. La expiación ofrecida por Cristo y ofrecida por el siervo de Yahvé es una entrega voluntaria. Es una entrega salvífica y, como veremos en el punto siguiente, también aceptada por Dios. Isaías 53:10b expresa la voluntaria y libre entrega que el siervo sufriente hace de sí mismo. Dice el texto: si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca al Señor se cumplirá en su mano. La frase que leemos con este sentido en el texto masorético es completada con precisión en el texto de la 70, donde la donación del siervo es una donación como ofrenda por los pecados, en el sentido literal, lo especifica, perija martías. Con lo cual se expresa ese carácter redentor expiatorio de la muerte del siervo. Esta entrega, este valor redentor, esta entrega, es una entrega voluntaria y libre que realiza el siervo sufriente. Y es lo que tan admirablemente vemos reflejado en la pasión de Cristo voluntariamente asumida. Cristo asume, toma la naturaleza humana para padecer libremente. Aparece esto claramente en los evangelios, pues los 3 anuncios proféticos que Cristo hace en su camino hacia Jerusalén, manifiesta siempre ese deseo voluntario. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca, en manos del sumo sacerdote, de las autoridades, etc. Y lo mismo aparece claramente al inicio de la última cena en el Evangelio según San Lucas,
donde leemos: con ardiente deseo he deseado comer esta Pascua antes de padecer. Justamente Cristo manifiesta ese deseo vehemente de poder llegar a esta Pascua final, a aquella Pascua final, en la cual ofrecería su cuerpo, su sangre, para nuestra redención. Bien, hay textos paralelos, para no alargar, se puede confrontar Juan 18:11 y Mateo 26, 52, 53, que manifiestan esta libertad de Cristo. Nosotros nos remitiremos ahora a un hermoso texto de Santo Tomás de Aquino, Tercia Pars, cuestión 47, artículo 1, donde Santo Tomás justamente expresa, se pregunta y responde si Cristo fue muerto por causa de otros o por sí mismo. Y responde: un sujeto puede ser causa de un efecto de dos modos. Primero, actuando directamente sobre el efecto, y en este sentido los perseguidores de Cristo le mataron, porque le aplicaron la causa eficiente para morir con intención de matarlo, y el efecto consiguiente que se siguió, que fue la muerte de Cristo. Pero, dice Santo Tomás, por un segundo modo se puede ser causa de un efecto, actuando indirectamente, es decir, porque no lo impide, pudiendo hacerlo. Y en este sentido, Cristo fue causa de su pasión y muerte porque pudo impedirlas. Y agrega: A, en primer lugar, conteniendo a sus enemigos, de modo que no quisiesen o no pudiesen matarlo. B, en segundo lugar, porque su espíritu tenía poder para conservar la naturaleza de su cuerpo, de suerte que no recibiera ningún daño. Tal poder lo tuvo el alma de Cristo porque estaba unida al Verbo de Dios en unidad de persona, como dice San Agustín en el cuarto libro de Trinitate. Por consiguiente, al no rechazar el alma de Cristo ningún daño inferido a su cuerpo, sino queriendo que su naturaleza corporal sucumbiese a tal daño, se dice que entregó su espíritu o que murió voluntariamente. Hasta aquí el texto de Santo Tomás. Como ven, es explícitamente explicado por el doctor Angélico lo que nuestro Señor Jesucristo libremente asume al padecer durante la pasión y lo que proféticamente preanuncia el cuarto cántico del siervo de Yahvé. Quinto punto: la voluntad salvífica de Dios Padre. Esta entrega voluntaria de Cristo que acabamos de explicar es una entrega, ya explicamos, es un sacrificio querido por Dios para remediar el pecado. Y así también en el cuarto cántico. Es por esto que Cristo se encarna y toma un cuerpo pasible para poder padecer y expiar vicariamente por los pecados de todos los hombres. El cuarto cántico de Isaías dice al respecto: cada cual se apartó por su camino, pero Yahvé cargó en él el pecado de nosotros. Con todo eso, Yahvé quiso quebrantarlo y le hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Justamente hay una recurrencia frecuente en estos versículos que cito, Isaías 53:6 y 53:10. Hay una recurrencia de que es Dios Padre, es la voluntad de Yahvé la que queda aplacada, ante la cual se hace justicia para que nuestros pecados sean redimidos. Es, en efecto, la redención, obra libérrima del amor de Dios y de la misericordia divina. Si la elevación del hombre al estado sobrenatural es ya un don gratuito del amor divino que Dios nos concedió, mucho más lo es, como sabemos, la restauración de esa unión sobrenatural con Dios, que San Pablo llama misterio de su divina voluntad, que nos ha dado a conocer según su beneplácito. Efesios 1:9. Los sufrimientos y a los que Jesús se somete nos han dado a nosotros la redención, y esa redención obrada por Cristo ha sido aceptada, recibida por Dios Padre para que nuestros pecados fueran expiados. Bien.
Se podría abundar muchísimo más al respecto a este tema del cántico del siervo sufriente, su valor expiatorio, la voluntad salvífica, la vicariedad, la intercesión que hemos mencionado, que Cristo cumple también con su muerte en cruz, con las expresiones explícitas que dice, por ejemplo, en Lucas: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, con su morir en medio de los dos malhechores, etc. Yo querría simplemente concluir con lo que me parece que es importante para tener una visión de conjunto, tal vez desde el punto de vista desde el estudio de los profetas, teniendo en mente el cuarto cántico del siervo y los sufrimientos de nuestro Señor. Hemos recorrido brevemente, guiados por una hermenéutica de la fe, el contacto literario y teológico que encontramos entre los sufrimientos del siervo de Yahvé y los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrimientos manifestados en la profecía son los sufrimientos padecidos por nuestro Señor para nuestra redención. Ya hemos explicitado cómo Cristo padece por nuestros pecados, cómo Jesús asume este destino de dolor que es consecuencia del pecado de toda la humanidad, cómo su pasión es libremente aceptada y se transforma en el precio pagado por nuestra redención, por la redención de cada hombre, como decía Benedicto XVI hermosamente en una homilía. Por lo que sufrió Jesús, demostró la gravedad del pecado, comenta Fulton Sheen. Por el modo como lo sufrió, mostró su misericordia para con el pecador. Él es la víctima que sufrió, Él es quien nos perdona. Y en esta combinación de una víctima tan humanamente bella y tan divinamente amante, tan absolutamente inocente, como dice Isaías, haya un gran crimen y un mayor perdón. Bajo el refugio de la sangre de Cristo pueden cobijarse los mayores pecadores, porque hay poder en esta sangre para hacer retroceder las mareas de la venganza que amenaza sumergir al mundo. Que Dios los bendiga.